Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos das esta oportunidad, Padre, de poder compartir este devocional, Señor. Bendice tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que sigue transformando, Señor, nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, que use la vida de mi esposo, quien esta tarde va a compartir el devocional, que tú seas usando su vida, Señor. Gracias te doy por mis hermanos que ya se, ya se conectaron, los que posteriormente se pudieran conectar y los que posteriormente también lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta aquí, Señor. Nos has permitido, Señor, de realizar nuestras actividades del día, Señor, y nos estás dando la oportunidad, Señor, de tener este tiempo, Señor, de estar juntos, Señor, como partes del cuerpo, Señor, para seguir conociendo más de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues el devocional de esta tarde lleva por nombre Puestos los ojos en Jesús y el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en Hebreos 12, 1 y 2. Y su palabra dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Como dijo mi esposa, el tema de este devocional es puesto los ojos en Jesús. Yo te invito a que pongas toda tu mente, todo tu corazón en estudiar la palabra, ¿verdad? Porque eso es bueno para nuestra alma, ¿verdad? Para nuestras vidas. Fíjense que yo ahorita platicaba con mi esposa, ya que ya una vez lo habíamos comentado en un devocional, pero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. O sea, no te desesperes. Pero fíjese lo que le platicábamos mi esposa y yo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y veíamos qué significa que nos asedia. Pues asedia es que nos cerca, nos rodea, nos sitia, nos aísla, nos bloquea, nos incomunica. Si tú haces un análisis en tu vida, como todos lo podríamos hacer, ¿no? Vemos que cuando estamos en una situación de pecado, eso nos incomunica con las demás personas. ¿Por qué? Porque decimos, no, me van a pescar, que estoy haciendo esto, estoy hablando mal. Pero fíjate, dice que el pecado te pone como un cerco, no tienes salida para dónde ir. Y el único que te puede sacar es la mano del Señor. Es el único que nos puede sacar de ese bloqueo, nos bloquea y a veces el mismo pecado hace que no comprendamos, que no entendamos la escritura. ¿Cuántas veces, muchas veces nos pasó que escuchábamos la escritura y así como la leíamos, no me acuerdo de qué habló? O sea, eso es lo que hace el pecado, nos incomunica con Dios. Por tanto, nos incomunica con el cuerpo, ¿verdad? Porque ¿de qué habla el cuerpo? Entonces, eso es el pecado. Entonces el Señor nos está diciendo, despójate ya de eso. Ya no te sientas cercado por el pecado, ya no te sientas rodeado por el pecado, ya no te sientas sitiado por el pecado, no te sientas aislado, no te sientas incomunicado, no te sientas bloqueado por el pecado. La Escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, dice, que corras la carrera con paciencia, no te desesperes, pero ¿cómo lo vas a correr? Poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y que es el consumador de nuestra fe. Fíjate, el cual fue por el gozo puesto delante, o sea, fue gozoso a la cruz. Y nosotros tenemos una situación y ¿qué pensamos luego, luego?
Ah, es por culpa de fulano. Y nos enojamos con Dios. En vez de enojarte con las personas, nos enojamos con Dios. Pues ¿sabes qué? Yo te voy a orar como yo quiera y cuando yo quiera. La semana pasada hablamos de la fe. En la predicación, ¿no? Se hablaba de la fe. Y hablábamos de la montaña, ¿no? Es esa montaña, es ese pecado. Una fe genuina, hablamos de una fe genuina, es que a pesar de la situación que estés pasando en esa montaña, no te muevas. Luego dice que el Señor menospreció lo propio, la burla, la deshonra, la vergüenza. Él lo menospreció. No importa lo que digan de mí. ¿Y ahora en dónde está? Entonces, ¿qué Sentado. pasa con nosotros? Ahora Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas veces tenemos una situación y ya nos aislamos, ya no queremos ver a nadie, ya nos queremos ir, ya nos bloqueamos de tal manera que ya no queremos escuchar a nadie. Muchas veces en vez de seguir a Dios, por eso digo, nos enojamos, seguimos a los hombres. Entonces, en nuestra vida cristiana, en tu vida como cristiano, como cristiana, en mi vida como cristiano, en la vida de mi esposa como cristiana, cada uno de nosotros estamos llamados a qué? A correr una carrera, dice el versículo. Pero es inevitable enfrentar dificultades, es inevitable enfrentar pruebas y aflicciones. Esa es la montaña. La vida de fe no está exenta de luchas y desafíos. Si alguien te dijo que ya no vas a tener ninguna bronca, ningún problema, pues te mintió. Si se lo hicieron a Jesús, Él lo dijo, que no te la hagan a ti. Entonces, tenemos que entender que esta carrera que estamos Corriendo. corriendo no es física, sino que es espiritual, donde nuestro objetivo es que permanezcamos firmes en la fe y que perseveremos hasta el final. En Amén. esa fe genuina, no esa fe que nada más ahorita sí, una fe que dé obras, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr perseverar hasta el final? El mismo versículo nos lo dijo, ¿no? En Hebreos 12:2. Ahí nos da la respuesta y nos invita a poner toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, ¿en dónde? En Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Y da la respuesta, porque Él es el autor y Él es el consumador de tu fe y de mi fe. O sea, no viene porque eres muy gallona o porque soy muy gallono, viene por Jesús, es por gracia. Entonces, este llamado es esencial para que podamos, tú y yo, experimentar la plenitud de nuestra fe y comprender el propósito verdaderamente de nuestra vida espiritual. Cuando comprendemos, veíamos, ¿no? Los héroes de la fe, ¿no? En Hebreos 11, ¿qué pasó? ¿Cuántos sufrieron? ¿Cuántos fueron aserrados? ¿Y qué pasó? No se movieron. ¿Por qué? Porque tenían puestos los ojos En en Jesús. Jesús. Entonces, la imagen de una carrera nos recuerda que hay un camino a seguir, ¿verdad? Y que este camino puede estar lleno de obstáculos y distracciones. Cierra los ojos por un momento y verás que es verdad. ¿Cuántos obstáculos desde que conoces a Cristo has tenido? ¿Cuántas distracciones desde que conoces a Cristo has tenido y las seguirás teniendo? ¿Por qué? Porque eso nos va haciendo que vayamos creciendo espiritualmente. Entonces, van a seguir habiendo. Hasta de la misma familia van a seguir habiendo. Y luego dice que la nube de testigos, que lo dice el versículo, son aquellos que han corrido antes que nosotros, ¿ya? Ya los vimos, Ujú. los hebreos, ¿no? Y muchos más, desde el Antiguo Testamento. Estos son los profetas, los apóstolos y los mártires, perdón. Entonces,
esas vidas de estos personajes nos alientan y son ejemplo, ¿verdad? Para nosotros de una fe, vuelvo a repetir, Genuino. genuina. Romanos 15:4 en la palabra de Dios para todos dice, todo lo que se escribió en el pasado, lo que leemos, fue para dejarnos una enseñanza Mm. y para que tengamos esperanza. La esperanza, dice, viene de la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Entonces, cuando tú lees, cuando tú dices, o yo digo, ya no puedo, Señor, veo la escritura y digo, no, sí se puede. Lo que pasa es que no queremos. Decía una vez, le comentábamos a una hermana, mi esposa y yo, ¿no? Que muchas veces el cristiano, en vez de quitar la piedra, nada más la rodeamos. Pero ahí sigue la piedra, ahí sigue su obstáculo. Pero ¿qué pasa cuando lo quitamos en el nombre de Jesús? Y demostramos que queremos permanecer en el camino del Señor. Entonces, cuando tú lees o yo leo la escritura y veo que sí se puede, esto nos da ánimo de que sí se puede, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, para poder correr esa carrera necesitamos que despojarnos, quitarnos de todo peso que nos hace difícil correr la Y carrera cada de día la fe. Imagínate ahorita en este momento que tú vas a hacer, a correr correr un una de 10 maratón. metros o un maratón, todos bien ligeros, y tú te vayas con un montón de mochilas llenas de piedras. ¿Vas a poder correr? Claro que no. Tienes que despojarte de eso para que tú te sientas ligero. Y así es esto. El Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y Cansados. cansados, yo los te voy a descansar. Pero ¿qué hace uno? Corremos con la bronca y en un momento lo dejamos y oramos y volvemos a agarrar nuestra petaca y volvemos a correr. Así no, Porque nos nos cansamos. vamos a cansar definitivamente. Ujú. Entonces eso es querer dejar tu morral de situaciones difíciles, porque todos vamos a pasar, es dejar atrás esas cargas innecesarias. Porque esas cargas innecesarias, ese es el pecado que nos asedia, eso es lo que nos cerca, la que no nos deja ver más allá, la que nos rodea, la que nos bloquea y no Bloquea. entendemos qué es lo que el Señor está diciendo. Y viene alguien y te dice y no lo entiendes. Entonces, como te dice y estás bloqueado, lo tomas como una agresividad para ti, una agresión. Es que ¿por qué tú te metes? ¿Tú quién eres? Ya te sientes muy santo, ya te sientes muy santa. No, porque hay pecado que nos está acercando, nos está bloqueando y no permite que El podamos ver esa luz. Hay un versículo que habla de eso, ¿verdad? De que estamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo va este versículo? entenebrecido. Que tenemos, hay mentes entenebrecidas y veíamos que la mente entenebrecida no deja entrar a la La luz. luz. ¿Por qué? Porque es una mente bloqueada. Es una mente que ya no quiere comunicación con Dios. Y si no la quiere con Dios, mucho menos con una persona. ¿O por qué tú lo vas a hacer? Para mí tú eres menos. Porque es ese pecado que nos No trae más. rodeados. Necesitamos a Jesús. Necesitamos ser libres. Porque muchas veces decimos como cristianos, yo ya soy libre y no es cierto. Todavía está cercado en el pecado porque todavía hay situaciones. A mí no me gusta, a mí me gusta que hagan las cosas como yo digo. Y si no es así, estás mal. No, no, no aceptas una invitación, una exhortación con la palabra. Y si usas la palabra, ya te crees muy santito. Ese es el pecado que te trae bloqueado, que te trae aislado y que no te permite ver más allá de lo que el Señor quiere que veas. En primera de Pedro 5:7, ¿qué nos dice, amor? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de Ahí está vosotros. la respuesta. Si yo me siento cercado, me siento asediado en un momento porque somos carne, yo no estoy diciendo, ay, no, 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 sí no te va a doler. Pero si yo me siento en un momento cercado, rodeado, sitiado, aislado, bloqueado, hasta incomunicado, ¿qué dice?
Señor, no puedo. Y el Señor me dice, échame esa situación que te está haciendo una ansiedad sobre ti, porque yo tengo cuidado de mis hijos. Pero es necesario, lo veíamos el domingo, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que tu premio va a ser la respuesta a tu petición, conforme a su propósito, no conforme a tu propósito ni al mío. Entonces, cada carga, cada preocupación, cada pecado que nos atrapa, ¿a dónde debe de estar entregado? A Cristo. No luches más. Tristemente, muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas y cuando no podemos, ya decimos, ay Señor, ¿no? Entonces, no podemos correr con eficacia si estamos cargando con cosas que nos ralentizan, ¿no? Que nos hacen lentos. Decíamos, la carrera, ¿no? Yo voy bien y entre más te vas cargando cosas, ¿qué va pasando? Ya no vas a tener las mismas fuerzas, ya no vas a correr igual y entre más leches va a llegar el momento que apenas vas a poder caminar porque estás tan pesado. Así es el pecado. No nos damos cuenta y nos vamos enceguezando, bueno, nos estamos haciendo ciegos, ¿verdad? ¿Por qué? Ensegueciendo. Encegueciendo. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado ciega. Y no te das cuenta ya cuando ya no te importa pecar, ya no te importa hacer a un lado a Jesús, ya no te importa ignorar a Dios, ya no te importa no hacerle caso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás Enseguecido. eso, es ciego, ¿no? Por el pecado, ¿no? Y con esa palabra me costó, perdón, mucho trabajo. Entonces, mirar a Jesús no es un acto físico, de enfocar solamente en nuestros ojos, sino que va más allá. Es una disposición de tu corazón y de mi corazón. Poner los ojos en Jesús es depositar toda tu confianza y creer que Él está en medio de esa situación. Decía el pastor Laguna la semana pasada, ya no lo pude decir en la predicación, pero decía, nos hablaba de Jonás, ¿no? Que Jonás estaba orando cuando ya se sentía que estaba muriendo y el Señor lo escuchó. ¿Cuántas veces estamos asediados, rodeados de pecado de nuestras situaciones? Ese es un pez también. Y nos enseñaba el pastor, ¿no? Que tenemos que orar dentro de esa situación, dentro de ese pez. Pero nosotros nos bloqueamos, nos bloquea el pecado. ¿Por qué? Porque dejamos de poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Entonces, esta importancia de fijar nuestros ojos en Jesús, en otras palabras, es que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén enfocados totalmente en Jesús, olvidándonos de lo que quedó atrás, ¿ah? Porque una carrera es, sigue adelante, no mires atrás, ¿ah? Así como Entonces, una carrera hay carreras de obstáculos exactamente, como dijo mi esposa, hay carreras de obstáculos, ¿no? y hay que pasarlos. Hay que pasarlos, si no te quedas atrás. Entonces, la vida muchas veces podemos sentir que nos ahoga, o que nos aprieta, o que nos angustia, y tristemente, muchas veces eso hace que tú ni yo veamos la salida, y nos bloqueamos totalmente, que vuelvo a repetir, nos enojamos con Dios. En vez de reflexionar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no quiero ir a la iglesia? Me enojo con Dios. Entonces, a pesar de todo eso que estemos pasando y que no veamos la salida, cuando nosotros nos disponemos a entregar nuestra confianza y poner nuestra confianza en Jesús, nuestro corazón, lo veíamos hace rato, ahí vamos a encontrar esa fortaleza que necesitamos en ese momento para enfrentar esa situación, para enfrentar esa prueba o dificultad en mi vida cristiana. Solamente así vas a poder, solamente así voy a poder. No hay otro lugar. No lo busques en otro lugar. No lo busques con un hechicero, no lo busques con una bruja, no lo busques con una persona que te dé las cartas. No, ahí es un cerco de pecado. Búscalo donde es lo correcto, con Jesús.
Pon tu mirada, tu fe, tu confianza, tu corazón en Él. No hay, no hay otro lugar. Hay un canto que dice, mejor que ir a los pies de Jesús y depositar todas tus situaciones en tu corazón. Ahí vas a poder encontrar el verdadero socorro que viene de Él. La ayuda viene de Dios. Dice, dice Salmos 121 y 22, amor, por favor, 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fíjate, dice. En otra versión dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Por qué dice, alzaré mis ojos a los montes? Porque antes eran los lugares altos donde sean sus sacrificios, ¿no? Entonces David mira y ve todos esos montes y dice, ¿de dónde va? O sea, acá esto es puro falsedad, dice, ¿dónde? Ahí no hay solución para mi vida. Dice, mi socorro viene de ahí arriba, no de esos montes. Mi ayuda viene de Jehová. Es a donde debemos de mirar. Es a donde debemos de entregar nuestra confianza. Entonces, al igual que el salmista, debemos elevar nuestra mirada, ¿verdad? Hacia el Señor, porque en Él encontramos una ayuda inquebrantable. En estos momentos de dificultad debemos recordar que nuestro socorro, como dice el salmista, ¿de dónde viene? De Él. Entonces, Hebreos 12:2 también nos dice que Jesús es el autor de nuestra fe. ¿Qué es el autor? Es el creador de la fe, ya que fue quien estableció el camino hacia Dios. Y también, ¿verdad? Dice que es el consumador o perfeccionador. ¿Por qué? Porque lo llevó a su culminación. Él no deja nada a medias. Lo que empezó en tu vida, créeme, créeme que lo va a terminar. Pero no mires atrás. ¿Qué dice Juan 14:6, amor, por favor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el socorro viene de Jesús. Y no podemos ir a Jesús por mis propios méritos. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Entonces, al reconocerlo tú y yo como el autor de nuestra fe, entendemos que toda nuestra esperanza y salvación se encuentra ¿en dónde? En Jesús. Ahí es la salvación. Entonces, esta verdad nos debe de animar a seguir adelante, a no desanimarnos sin importar la circunstancia y seguir nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, Hebreos 12:2 también nos menciona el gozo puesto delante de él. Este gozo es la recompensa que Jesús anticipó al enfrentar la cruz. Esa es la recompensa. El apóstol Pablo, perdón, nos dice que habrá una gloria futura. Esa es la que tú esperas y yo espero. Que no debe de importar las aflicciones, nos dice Pablo, ¿verdad? No te deben de importar estas aflicciones de este siglo, porque no se comparan con lo que se manifestará pronto. Estar con Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:18 en la Biblia de las Américas, amor? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha revelado. Revelar que se nos ha manifestado, ¿verdad? Amén. Entonces, la vida cristiana, perdón, presenta desafíos y el trayecto de la fe puede estar repleto de dificultades y sufrimientos. Entonces, sin embargo, la buena noticia es que estas penurias que vamos a pasar son temporales, van a acabar pronto. Pero nos recuerda que a pesar de enfrentar dificultades en nuestra vida cotidiana, al final obtendremos una recompensa por nuestra fe, si perseveramos en ella, ¿verdad? La gloria futura se refiere al cielo, donde viviremos eternamente con Cristo. Eso es lo que tú esperas, eso es lo que yo espero. La vida eterna
en la presencia de Dios supera con creces cualquier experiencia que podamos tener en esta vida, sin importar cuál complicado sea. Nada se compara con esa gloria venidera, ¿verdad? Al igual que Jesús, debemos comprender que nuestras luchas son temporales y que el gozo eterno nos espera, ¿ah? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros algún día estaremos con Él, ¿verdad? Amén. Disfrutando de su gloria, ¿verdad? La vida de Jesús es nuestro modelo perfecto. Por eso dice, pon los ojos en Jesús, imítalo, ¿sí? Porque Él por el gozo le fue propuesto, dice, que le fue propuesto aún sufriendo la cruz, Él fue gozoso. Él no fue como nosotros lo hacemos. Ay, ¿por qué me pasa esto? Es que yo quisiera que fuera así y es que no. Él sufrió la cruz por ti y por mí, Con- por amor y con gozo. Juan 3:16 nos dice, ¿ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Bien. vida eterna. Fue tanto a su amor de Dios, ¿ah? Que mandó a su amado Hijo por ti y por mí. Y su Hijo dijo, yo voy por aquellos para enderezar sus vidas. Pero aquí el detalle es, ¿quieres que el Señor tome el control de tu vida? Ven a Él, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra el verso, el verdadero significado del amor. Nuestro Señor Jesús dice que Él sufrió por amor a la humanidad. Padeció insultos, sufrió golpes, escupitajos por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos por cualquier cosita, y ya que ya no queremos ir a la iglesia, ya Nos no quiero ir ofendemos. de nada al Señor, como dijo mi esposa, nos ofendemos, nos creemos más que Él. Así que no hagamos, hermanos o amigo, vano su sacrificio, ni despreciemos su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros, ¿verdad? Como sus hijos, somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Mm. Veamos qué ejemplo nos dejó. Primera de Pedro 2:21 al 23 en la NT. Veamos, por favor. Una nueva traducción viviente. Pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso, eh, insi- aunque eso signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban ni amenazaban. Con vergüenza, Con venganza. con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Fíjense, Mm. voy a decir lo que el Señor, cada cosa que nos dio como ejemplo y qué hace el ser humano. Dice, Dios nos llamó a hacer lo bueno. ¿Qué hace el hombre? ¿Lo bueno? Lo Muchas veces malo. lo malo. Aunque eso significa que tenga que sufrir. El hombre quiere sufrir, no quiere sufrir. Dice, Él es su ejemplo. Nosotros somos ejemplo. A veces nos comportamos peores que los del mundo. Nadie quiere seguir los pasos del Señor. Dice, Él nunca pecó. Y nosotros leímos que el pecado no, que nos asedia, ¿no? O sea, hay pecados que los disfrutamos tanto que nos cerca, nos anula, nos bloquea, que no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Dice, no respondía cuando lo insultaba ni amenazaban Amenazaba. con vengarse cuando sufría. ¿Qué pasa cuando nosotros nos pasa al ser humano? ¿Qué queremos? Ay, Venganza. ojalá te va a pasar esto y vas a ver qué bueno que te pasó. Y empiezan las cebollas y los ajos, ¿no? Los insulta, empiezan a insultar, empiezan a amenazar con vengarse. ¿Por qué? Porque me hiciste tú sufrir. Todo lo contrario de Jesús. Y dice, dejaba su causa, Señor Jesús, en las manos de Dios. ¿Y qué queremos? Que su causa, pero me las vas a pagar porque a mí me las pagan cuando me la hacen. Todo lo contrario. Entonces, el que es
de Dios debe de seguir el ejemplo de de Jesús. Jesús. Nos debemos de santificar, aunque suframos, tenemos que sufrir por amor a Dios, tenemos que ser ejemplo de buscando los pasos de Jesús, debemos de dejar el pecado, no debemos engañar a nadie, debemos hablar con verdad, no debemos responder con insultos, sino con bendición a las personas que nos amenacen o digan que se van a vengar, aunque nos hagan sufrir, dice el Señor que debemos amarlas y que debemos dejar las causas a Dios. El Señor dice, déjame a mí la venganza. Entonces, haz un análisis y ve si estás actuando como el ejemplo que de hoy nos puso el Señor en Primera de Primera de Pedro Pedro. 2 21 al 23. Entonces, Pedro menciona que Cristo sufrió como ejemplo para los creyentes, ¿verdad? Que deben de seguir sus pasos. A pesar de ser maltratado, no respondió con insultos, tampoco con amenazas, sino que confió en su Padre, ¿verdad? Quien juzga con justicia. Entonces, este pasaje enfatiza la importancia de imitar a Jesús en medio del sufrimiento y mantener la fe en Dios. Entonces, cuando estés en un momento de sufrimiento, ve a Primera de Pedro 2 21 al 23 y ve y pregúntate, ¿qué hará Jesús? Y ahí vas a encontrar la respuesta a tu situación difícil. Entonces, al recordar su sufrimiento de Jesús en la cruz, en condición de hombre, porque fue en condición de hombre, encontramos la motivación, ¿verdad? Para perseverar en nuestras propias pruebas o sufrimiento. Recuerda que las pruebas es para que vayamos creciendo. ¿Ah? ¿Qué dice Filipenses 2 8 y 9, por favor? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Amén. también él fue obediente, Amén. dice, hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser obedientes y él nos exaltará también algún día. Entonces, estos pasajes se habla de humillación de Cristo, ¿ah? Quien se hizo que obediente hasta la muerte y su exaltación. Y habla también de la exaltación del Padre a él, ¿verdad? Entonces, a pesar de su sufrimiento y sacrificio, Dios lo levantó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, ¿verdad? Amén. Resaltando la importancia de la humildad y la obediencia en la vida cristiana. Entonces, el Señor está por encima de toda circunstancia que pases en este momento difícil. Si es así, gloria a Dios. Y si no, deja que el Señor siga trabajando en ti. Así que seamos obedientes a su palabra y no resistamos, dejemos de luchar por el llamado que el Señor nos está dando. Despojémonos de todo pecado que nos rodea, que nos asedia y entreguémonos a los pies de Cristo. Seamos humildes, dejemos a un lado la arrogancia, el ego, ¿verdad? Y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Eso lo dice primero de Pedro 5, 6. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. No es a tu tiempo ni es a mi tiempo. Entonces, corramos con paciencia esa carrera. ¿Sí? Por último, ¿verdad? El versículo nos recuerda que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un símbolo de autoridad y victoria. Nosotros en Cristo, dice la Escritura, que somos victoriosos. Porque en Cristo no pierdes, vas a ganar siempre. La promesa de Jesús es para los que terminen la carrera, no los que dejen a medias, ¿eh? Abusado, ¿eh? O sea, no te creas que porque hablas de Dios o hablas de Jesús o como dice el pastor, y es bien cierto, porque tengamos una Biblia en el sobaco, ya la hicimos, no estamos corriendo así la carrera porque estamos siendo obreros pasivos, no activos. El Señor, lo veíamos el domingo, quiere una fe activa, una fe que dé frutos, que termine la carrera. Y si la termina, dice, tú te vas a sentar conmigo en lugares celestiales. ¿Lo quieres?
persevera, ten paciencia. ¿Qué dice Efesios 2:6, amor? Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Esa Jesús. es una promesa. Esa es una promesa que yo la quiero, Mm. que tú debes apropiártela. Entonces, nuestra fe tiene un propósito eterno en Cristo. Hasta parece, ¿verdad?, que fue ligado lo de la prédica con esta, pero no fue así, ¿no? Solamente mantén los ojos en Jesús, porque es el autor, porque es el consumador de nuestra fe. Es esa conexión, ¿verdad? Si mantenemos nuestra mirada en Jesús, podremos vivir con certeza de que nuestra vida tiene un propósito divino. Ya no te sientas sin propósito, porque tiene propósito de Dios para ti. Así que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos delante. No desesperemos, confiemos en Cristo, porque solo así podremos terminar esta carrera, tomados de la mano del Señor, y vamos a poder llegar a la meta, que es estar con Él en los lugares celestiales. Y tendremos esa recompensa, porque el Señor nos lo prometió, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 3:21, no? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su O trono. sea, si termina la carrera, tú venciste. Y yo voy a hacer que te sientes conmigo en mi trono. Dice, porque así como yo vencí y me senté con mi padre, ¿no? Es tu decisión. Dejar a medias la carrera o terminarla. Esa es tu decisión. Aunque en tu mente digas, yo no estoy haciendo mal, es tu decisión. Entonces, este versículo es claro. Cristo promete que a quien venza se le dará el derecho de sentarse con Cristo en su trono. Fue claro. Así como él se sentó en el trono con su Padre, ¿eh? Entonces el verso subraya la recompensa y la gloria que recibirán aquellos que perseveran en la fe y triunfan sobre las pruebas y aflicciones. Los que tienen una fe genuina, ¿verdad? Entonces, para terminar, te invito, ¿verdad?, a que te centres, a que centres toda tu atención en Jesús, que ya no te distraigas con los chismes, con los dirá, con lo que tú piensas, es que no, la salvación te la da Cristo, no te la da nadie, no te la da el apóstol, no te la da el profeta, no te la da el pastor, no te la da la pastora, no te la da nadie, Más que Cristo. te la da Cristo. Entonces, a pesar de que tengas retos, a pesar de que tengas distracciones, ten presente que Él es el creador y perfeccionador de nuestra fe. Busca en Él la fortaleza. ¿Dónde está Él? En la escritura, en la oración, en congregarte. Sigue adelante. Busca la alegría en Él, el gozo, la esperanza que supera cualquier situación, pero en Cristo. ¿Sí? Y que tu vida y que mi vida irradie la luz de Cristo. Que reflejemos a Cristo en todo momento. Mientras busquemos su presencia y su dirección del Espíritu Santo, podemos lograr llegar a la meta. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos orar, necesitamos tener más comunión con el Señor, pero comunión constante con el Señor, ¿verdad? Para poder terminar esta carrera, para que puedas llegar a la meta, sabiendo, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Él, Amén. ¿verdad? Pues eso es todo, espero que haya sido de bendición y sigamos adelante, ¿verdad? Pues les agradecemos por haberse tomado su tiempo. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, bendito Dios, que tú nos permites, Señor, estar en contacto contigo, con tu palabra, bendito Padre, escudriñándola, Señor, y sabiendo, Señor, que siguiendo tus pasos, Señor, jamás nos apartaremos de ti, bendito Dios. Queremos, Señor,
esa bendición, Padre Santo, que tú tienes para nosotros, bendito Dios. No queremos que nada ni nadie nos distraiga, bendito Padre. Queremos estar bien enfocados en nuestra meta, que es estar a tu lado, bendito Dios. Los últimos tiempos están cerca, bendito Padre. Tus tiempos están cerca, bendito Dios. Tu venida está cerca, bendito Padre. Y nosotros queremos estar ocupados en lo que realmente importa, que es tener nuestras vestiduras pulcras, bendito Padre, tener nuestras vestiduras limpias, Señor, para recibirte, bendito Padre. Ser dignos, Señor, hijos tuyos, obedientes, Señor, sabios, que todo el tiempo se ocuparon de lo que de tus mandatos, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias porque sé que en esta tarde, Señor, tocarás corazones, Señor, por medio de este devocional, Señor, ante las redes sociales, Señor, ante los hermanos que los escuchan, que se conectan, bendito Padre, gracias. Gracias por la vida de mi tío Gus, por la vida de mi tía Delphi, Señor. Te ruego que tú sigas bendiciéndolos, que derrames bendición y que sigas bendiciendo su ministerio, bendito Dios. Te doy gracias por cada uno de los hermanitos que tuvieron a bien conectarse en esta tarde, bendito Dios. Bendícelos, Señor, y los que no pudieron, bendito Padre, tú sabes los motivos y tú tomas el control, Señor. Confiamos de que tú tienes el control de toda circunstancia, bendito Padre. Te damos las gracias, Señor, porque eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra, bendito Padre. A ti sea la gloria, la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice. Tengan Buena excelente tarde, tarde. bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. bendiciones, Justín, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanitos. Gracias. Bonita Bendiciones. Bendiciones. tarde.